Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues nos toca continuar con el taller sobre la obra de Ilienkov. Esta sería la sesión séptima y consistiría en el capítulo 5, en una parte del capítulo 5. Bueno, la obra de Ilienkov es dialéctica de lo abstracto y lo concreto en el Capital de Marx, cuyo autor es Eval Vasilievich Ilienkov, y de la cual ya hemos visto los capítulos anteriores, que serían la concepción dialéctica y la concepción metafísica de lo concreto, el primero. Sería la unidad de lo abstracto y lo concreto como ley del pensamiento, el segundo. El tercero sería ascenso de lo abstracto a lo concreto. El cuarto, desarrollo lógico e historicismo concreto. Y el quinto, que es el que tenemos hoy, lleva por título el método de ascenso de lo abstracto a lo concreto en el Capital de Marx. Bien, este capítulo, para situarlo dentro de lo que se ha venido discutiendo, se podría expresar por este esquema que recoge lo que otros esquemas que se han presentado, como el caso de Joaquín y alguna corrección que hizo Mauleón. Tendríamos que, por un lado, el proceso de conocimiento científico parte del concreto observado, que aparece como una representación caótica, a través de una serie de instrumentos como abstracción, inducción, análisis, se desciende de ese concreto a lo abstracto, y a través de otra serie de instrumentos como la concreción, deducción o síntesis, entre otros, ascenderíamos de lo abstracto a lo concreto, pero ya estaríamos en un concreto que estaría explicado, y sería una reproducción en el pensamiento de ese concreto. Este capítulo eh, que presentamos, según el propio Ilienkov, plantea descubrir la lógica con la que Marx analiza la realidad, mediante el examen de la estructura lógica de la obra de Marx, El Capital, y todo en discusión con el pensamiento de Ricardo y otros economistas de la economía política clásica. Y especifica más Ilienkov diciendo que selecciona en los materiales económicos del pensamiento de Marx las formas lógicas universales aplicables a cualquier disciplina, no solo a la economía política. Bien, pues este capítulo se divide en 4 epígrafes, que serían la plenitud concreta de la abstracción y análisis en calidad de condición de la síntesis teórica. El segundo, la contradicción como condición del desarrollo de la ciencia. El tercero, las contradicciones de la teoría valor por trabajo y su resolución dialéctica en Marx. Estos 3 son los que vamos a ver hoy, quedando el cuarto, la contradicción como principio de desarrollo de la teoría, para la próxima sesión. Bien, pues este capítulo
dentro del esquema este del proceso de conocimiento que presentamos anteriormente, se podría situar con este otro esquema en el que los elementos que se incorporan en el capítulo aparecen en el esquema. Así, el concreto observado, donde tendríamos la contradicción oculta, a través del análisis, yo le he llamado sintético, pero Ilienko dice que es, o sea, lo llama análisis en calidad de condición de la síntesis teórica. Con ese análisis se descubre la contradicción y alcanzamos lo que sería lo que Ilienkov llama la plenitud concreta de la abstracción, que yo le he puesto el nombre más breve de abstracción concreta, que aquí contiene la contradicción. Y después, en el proceso de ascenso de lo abstracto a lo concreto, pues ya aparece el concreto explicado, donde la contradicción está desarrollada. Bien, aquí, antes de empezar la explicación, quería comentar algunas de las dificultades, reflexiones o limitaciones que yo he ido anotando. Una sería que el lenguaje científico no ayuda a pensar y expresarse dialécticamente. Otra sería que la lógica formal es útil en las apariencias, pero cuando se trata Andrés, de... ¿estás pasando diapositivas? ¿O no? Sí. No estamos viendo. Es que no estamos viendo cómo pasas las ¿Ninguna diapositiva habéis visto? No, es que hemos esperado a ver si resulta que, pero ya ahora que me estoy dando cuenta que no. Madre mía, Estás bueno, vamos Pero a bueno, ver. simplemente pasa a ver para comprobar que funciona y sigue con la que estabas, que no te hemos entendido Espérate, tampoco. voy a ver. He dejado de compartir y voy a ver qué ha pasado aquí. Madre mía. Compartir, ventana, esto, compartir. ¿Ahora se ve diapositiva? No. Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Ahora sí se ve? Vale, Sí. vale. Sí. Madre mía, madre mía. Bueno, venga, pues voy a pasarla rápidamente, como está la explicación hecha, simplemente Sí. para que, bueno, sepáis que no me lo estaba inventando. Bueno, este es el inicio, este es el esquema. Fíjate. Vale, sí. Este es el esquema de un poco como un resumen de lo que hemos visto. Ahora va a aparecer de nuevo. Bueno, esto es de qué contiene el capítulo en el que nos vamos a detener. Este es el esquema, pero incorporando ya el contenido del capítulo. ¿Vale? Y que son básicamente el análisis sintético y la abstracción concreta. Bueno, y el tema de la contradicción, cómo va apareciendo en los distintos momentos. Bueno, ya estaba con las dificultades o las limitaciones y reflexiones que eso. Bueno, bien. Entonces había dicho el lenguaje científico y la expresión dialéctica. Ahora estaba comentando que la lógica formal tiene utilidad, pero en determinados momentos no sirve, mientras que la dialéctica sí, y entonces lo que vengo a decir es que la dialéctica engloba a la lógica formal. Esta cuestión tiene que ver con que hay una crítica en la exposición de Ilienko, hay una crítica lógica, normal, a la lógica, bien, pero también uno tiene que preguntarse por qué la lógica pervive como forma del conocimiento científico, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y cómo tiene la vigencia, al margen de muchas más razones, pero tiene que ver también con cierta validez.
Bueno, por otro lado, la dialéctica materialista no necesita un criterio de verdad porque reproduce idealmente la realidad partiendo y volviendo a la realidad sin despegarse de ella. Otra cuestión que se plantea es el inicio de la investigación es un concreto pensado que aparece como representación caótica, pero mientras en la dialéctica se toma tal como se presenta, en la lógica formal se lo vuelve a presentar, ¿no? A través de definiciones, de buscar los atributos comunes, etcétera, se vuelve a representar lo que ya viene representado. Y la investigación de la forma simple y de la categoría universal, que ahora veremos más detenidamente, serían el mismo proceso, aunque podamos pensarlo de manera separada. Y otra cuestión es por qué, a pesar de la importancia de la contradicción, en la obra de Ilienko aparece al final, ¿no? En el capítulo 5, en los capítulos anteriores aparece muy poco. Y por último, me he anotado lo de la ciencia en dos sentidos, como reflejo mental de la realidad y como un proceso real que tiene su necesidad y su propia contradicción. Bien, pues vamos, expuestas estas dudas, limitaciones o reflexiones, paso a la exposición del capítulo. El primer epígrafe, la plenitud concreta de la abstracción y análisis en calidad de condición de la síntesis teórica, está situado en lo que sería el descenso de lo concreto a lo abstracto, en la primera parte del proceso de conocimiento científico. Y particularmente en dos aspectos, en el de la plenitud concreta de la abstracción o abstracción concreta, resumiendo, que sería la forma simple por un lado y la categoría universal por el otro. Y el otro aspecto en el que se detiene es el del análisis que lleva a esa abstracción concreta, ¿no? Que aquí él le llama análisis en calidad de condición de la síntesis teórica. Bien, pues de nuevo situándolo en el esquema que nos viene, que venimos trabajando, pues quedaría eso, ¿no? Estarían los dos aspectos, el análisis sintético y la abstracción concreta, en la parte del descenso de lo concreto a lo abstracto. La forma simple como una de las formas observadas y a través del análisis sintético llegamos a la abstracción concreta donde volverían a aparecer tanto la forma simple ya como categoría como la categoría universal de esa forma simple. Y ahora nos detendremos en estos aspectos. Bien. El análisis sintético sería la mediación del descenso desde la representación caótica de lo concreto, las formas, la apariencia, hasta la abstracción concreta, donde nos encontraríamos de nuevo la forma simple y la categoría universal. Y los puntos destacados que desarrollaremos a continuación serían, por un lado, la forma simple, que un ejemplo no, en el caso de la economía política es la mercancía. Ilienko habla también del trueque, del cambio. Otro punto sería cómo se llega a esa forma simple a partir de la representación caótica, y sería el momento de la abstracción. Otro punto sería la categoría universal, que sería el valor,
en este caso, y cómo llegamos a la categoría universal a partir de la forma simple, que sería a través del análisis sintético. Y, por último, sería la investigación de esa propia categoría universal a través del análisis sintético, para reproducir así las categorías de las formas más desarrolladas, como serían el precio, la ganancia, el capital, el dinero, etc. Entonces, a continuación nos detenemos en ello. Tengo que aclarar que el punto 5 lo he descubierto recientemente y no lo he podido desplegar en una presentación aparte. Pero de alguna manera está recogido en lo que se va contando anteriormente. Bien, el punto primero sería el punto de partida de la investigación. En este caso, la investigación es el capital, la obra, ¿no? Y el punto de partida es la forma simple, la mercancía. Y Ilienko se refiere al trueque. Claro, cuando se refiere al trueque, yo quiero pensar que se refiere ya al análisis de la categoría universal, no al punto de partida de la obra el capital, que claramente es la mercancía. Entonces, este punto de partida es como la célula del organismo, del capitalismo, que se caracterizaría por ser una forma real y objetiva de la sociedad capitalista, por ser la unidad más simple que contiene el universal, el valor, por ser una abstracción real, resultado del análisis, no una invención subjetiva. Aclaro lo de no una invención subjetiva porque en muchas investigaciones lo que se hace es partir de una invención subjetiva. Es el caso cuando tú partes de una definición que a ti te parece correcta, que lo será más o será menos, pero la plantificas y partiendo de esa definición haces la investigación. Plenamente concreta, ya que encierra la determinación universal y permite generar teóricamente cualquier forma compleja, el cambio, el dinero, etc. Estos serían los atributos que caracterizarían a la forma simple que yo he deducido de la exposición de Ilienko. El segundo punto es cómo se llega a esa forma simple, a partir del concreto inmediato, que aparece como representación caótica, ¿no? Que serían el precio, el dinero, el salario, la ganancia. Entonces, se trata de abstraerse de los fenómenos más desarrollados. O sea, nosotros queremos ir a la forma simple, tenemos que dejar de lado las formas más desarrolladas. Previo análisis de los mismos, donde se descubran las formas más simples que las hacen posibles, ¿no? A esas formas desarrolladas. Nos acercamos a la forma simple que contiene al universal. Como abstracción concreta. Concreta porque contiene al universal. ¿Y cómo sé que es la forma más simple? Pues porque si intentara reducirla más, perdería la propiedad fundamental, en este caso el valor. O sea, es la última forma que contiene al universal. Si yo, digamos, separo la mercancía en partes, ya perdería el valor. La mercancía sería la forma real más simple que contiene el valor. Bueno, y en este proceso de llegar a esa forma simple, pues hay que tener en cuenta la dialéctica de lo simple y lo complejo, de lo universal y lo particular, de lo abstracto y lo concreto, de la inducción y la deducción, toda una serie de elementos que ya han ido saliendo. Bien, el tercer punto es la categoría universal,
que sería la expresión teórica de la forma objetivamente universal de todos los fenómenos y categorías del capitalismo desarrollado, según dice Ilienkov en la página 294. Puede investigarse porque es un concreto pensado que está en movimiento. Lo contrario investiga una definición quieta. Es lo que hablábamos antes. Si yo plantifico una definición basada en una descripción donde no contemplo la esencia, o bueno, lo que se dice aquí, como se dice aquí, el universal, entonces lo que estoy investigando es algo que no va a tener movimiento por sí. Se lo tendré que dar después el movimiento, pero por sí ya no lo ha perdido. Bien, entonces al ser este universal la ley de movimiento, se constituye en punto de partida que permite reconstruir el fenómeno, la totalidad real concreta. El universal valor permite deducir lógicamente, siguiendo el desarrollo real, las categorías más complejas que responden a formas más desarrolladas, como la mercancía, el cambio, el dinero, el capital, etc. El cuarto punto sería cómo llegamos a la categoría universal, que sería el análisis sintético de la forma simple, mercancía en este caso. Y las cuestiones a tener en cuenta sería no cualquier descomposición, sino aquella que busca el universal. O sea, no se trata de hacer cualquier análisis. El análisis, a veces decimos, bueno, se trata de analizar, separar y después unir, ¿sí? ¿Vale? Pero no de cualquier manera. Hay separaciones, como dice Ilienko, que matan a la síntesis, impiden la síntesis. Aislamiento de determinaciones reales y explicativas universales, profundizar. Estas determinaciones son válidas en la medida que permiten la síntesis, la reproducción en el pensamiento de lo real, incluyendo mediaciones internas, y la determinación analítica es útil si permite avanzar en la concreción del concepto. Tener en cuenta de nuevo, en este análisis sintético, la dialéctica de lo simple, lo complejo, de lo universal y lo particular, etc. Bien. Sobre el análisis y la síntesis, decir que el objetivo del análisis y de la síntesis es averiguar qué partes integran la cosa y por qué dichas partes se integran de ese modo para que resulte la cosa. Eso ya lo planteó Aristóteles. Un primer análisis y síntesis es a partir de la observación. Sería empírico. Se trataría de enumerar propiedades y describir de nuevo el objeto en base a esas propiedades. Este tipo de análisis y síntesis no capta la ley interna y se queda en la superficie. Un ejemplo, la silla es negra. En la dialéctica, ambos constituyen una unidad, el análisis y la síntesis, en tanto momentos de un mismo proceso de conocimiento, donde el análisis es condición de la síntesis y la síntesis orienta al análisis. Bien. Otros aspectos que comenta Ilienko, que se detiene bastante, ¿no? Porque Ilienko toca muchas cuestiones, en fin, se detiene, detalla, pone ejemplos, pero hay cosas que no son, yo no la he visto centrales de lo que se planteaba y las he puesto ya como más separada de la exposición gruesa. El concepto de universal que fundamenta el sistema de categorías es común a todas las disciplinas científicas. Bueno, aquí lo que viene a decir es que el esquema que se ha ido viendo en la economía política
sirve también para poner el ejemplo de la biología, donde, por ejemplo, el estudio de la vida, pues requiere, la vida sería como en la categoría universal y la forma simple, pues un organismo o complejo de albumina, que en fin, que sería la primera forma que contendría, que se podría decir que contiene la vida en la biología. Y habla también del elemento en la química, del hidrógeno, etc. Otra cuestión, la cuestión del inicio de la ciencia que relaciona con la obtención de la categoría universal que nos remite a la forma más simple y que permite el despliegue del sistema de categorías. También la crítica del análisis metafísico unilateral analítico que bebe del mecanicismo y del empirismo, que separa partes integrantes de lo real, considerando lo eterno e inmutable. La síntesis metafísica une dichas partes relacionando unas con otras. Pero en este tipo de análisis, dice Ilienkov, el análisis hizo imposible la síntesis. Pone un ejemplo muy gráfico que es que tú, digamos, particionas un organismo vivo, bueno, pues si lo has partido, te lo has cargado y ya, aunque junten las partes ya no son un organismo vivo. Por eso, digamos que las partes no pueden ser cualquiera partes, tienen que ser, de alguna manera, partes orgánicas. Y otra cuestión sería el criterio para que un juicio teórico contenga las determinaciones necesarias. Entonces, dice que la práctica social de la humanidad sería el criterio de verdad del análisis y síntesis teórica. Un ejemplo, ya para aterrizar parte de lo que hemos ido viendo, sería el de Marx en El Capital, donde Marx puede reconstruir el capitalismo porque el punto de partida que elige es un abstracto suficientemente concreto como para desplegarse a través de mediaciones en las formas más desarrolladas. Marx empieza por la forma simple, el intercambio simple de mercancía, forma real abstractamente concreta, de donde extrae la categoría universal, valor, a partir de la cual desarrolla el resto de categorías complejas, valor de cambio, equivalente, fuerza de trabajo, plusvalor, que le permiten explicar los fenómenos reales más desarrollados y que nosotros vemos cuando miramos la realidad, como el dinero, el capital, el salario, la ganancia, etc. Entonces el capital reconstruye el capitalismo porque parte de un punto abstractamente concreto, intercambio, valor, mercancía, que permite desplegar las relaciones más desarrolladas, dinero, capital, salario, plusvalor, de la realidad. Bien, dice el proceso de ascenso desde una determinación teórica, una categoría universal del objeto, forma simple, a la comprensión de su estructura históricamente desarrollada, el concreto, el sistema capitalista, presupone un análisis concreto y pleno de la categoría primicial y universal, valor. Este es el punto del análisis sintético del valor que dijimos al principio que me había pasado por alto. La particularidad del análisis del valor en Marx es que permite la síntesis teórica de categorías, dinero, capital. El análisis como condición de la síntesis. Y dice Ilienkov, esta es la clave del método de ascenso de lo abstracto a lo concreto. Esta expresión del desarrollo, que es el método de ascenso del abstracto a lo concreto, el capital en cuanto a reconstrucción del capitalismo como totalidad histórica concreta, tiene por fundamento la contradicción. ¿Vale? O sea, ya vemos que la contradicción es muy importante, en tanto unidad y coincidencia de definiciones teóricas que se excluyen mutuamente en las determinaciones de la cosa. Y entonces da paso así al segundo epígrafe, donde se detiene en la contradicción.
la contradicción como condición del desarrollo de la ciencia. Entonces, habla de la contradicción lógica, o sea, las determinaciones que se excluyen mutuamente en la expresión teórica de la cosa. Es recurrente porque es la forma del desarrollo del pensamiento científico. Gracias a las contradicciones irresolubles para la vieja teoría, o sea, la vieja teoría se encuentra con contradicciones, mediante crítica y discusión, la nueva teoría se afirma descubriendo la solución. No es muy correcto hablar de eso, me da a mí la impresión de hablar de solución con las contradicciones, pero bueno, la idea es que supera la contradicción, ¿no? Aparentemente la contradicción es intolerable como un fallo lógico, pero vemos que siempre resurge una y otra vez, aparece de nuevo la contradicción. Entonces eso llevó a la filosofía a plantearse si la contradicción sería admisible en el conocimiento verdadero de la cosa. Y surgen dos posturas ante esa cuestión. Una que Ilienkov llama subjetiva, porque sitúa el problema en el sujeto investigador, en las limitaciones que tiene, lo ve como un error del pensamiento. Y otra que sería una postura objetiva, porque entiende que la contradicción está en la realidad, está en la propia naturaleza del objeto investigado. Entonces vemos cómo estas dos posturas son por un lado el planteamiento dialéctico y el metafísico como formas de resolver o de abordar las contradicciones. Mientras el planteamiento metafísico tiende a eliminarla, a quitarla de en medio, la dialéctica se plantea comprenderla. Entonces, para la metafísica, el problema de la contradicción es subjetivo y surge por imperfecciones en el pensamiento. Mientras que para la dialéctica es la forma lógica necesaria en la cual se realiza el desarrollo del pensamiento, la transición desde la ignorancia al conocimiento. Nos dice Ilienkov en la página 306. La contradicción para la dialéctica tiene un carácter necesario, o sea, acompaña al conocimiento y universal, porque afecta a todas las disciplinas. Y es objetivo, porque está en la realidad. En la nota 6 introduce la distinción entre contradicción lógica y dialéctica. A mí me ha parecido un poco confuso porque después de estar hablando de la contradicción lógica y durante momentos previos, ahora parece que dice que la contradicción lógica no, en fin, no es la adecuada, la contradicción buena es la dialéctica. Y entonces, bueno, ya digo, después cuando lo discutamos, pues digo mi opinión, pero no, eso me parecía confuso. Y llega a decir el problema, y eso me resultó llamativo porque, bueno, para un dialéctico la contradicción no es problema, debe de ser, en fin, más bien una bendición, pero aparece cuando la ciencia hace teoría o conceptualiza, pero no cuando observa o describe. Después nos pone el ejemplo de la teoría del valor de Ricardo, que intenta deducir directamente las categorías más desarrolladas a partir del valor, de la ley del valor. Y en eso cae en contradicciones. Entonces, el tipo de contradicciones en las que cae Ricardo
son contradicciones lógicas. Por ejemplo, el desencuentro de la ley del valor con la forma empírica de la realidad en las que está, que objetivan ese valor. Así, la ganancia, cuando se la pretende derivar sin mediaciones de la ley del valor, nos lleva a contradicciones. La ganancia parece surgir de la circulación, a pesar de que, según la ley del valor, se cambian equivalentes y no habría lugar a una ganancia, ¿no? Y como veremos posteriormente, incluso cuando intenta dar una explicación de manera un tanto exterior, el propio Ricardo, pues se encuentra con que hay una contradicción entre la ley del valor por un lado y la ley de la igualdad de la tasa general de ganancia, ¿no? Y entonces nos dice Ilienko que Ricardo, al optar por mantener la ley del valor, a pesar de esa contradicción, argumentando desviaciones y excepciones, todo para intentar mantener el fenómeno empírico de la tasa media de ganancia. Después pone otro ejemplo de cómo la contradicción es condición del desarrollo de la ciencia en el caso de la teoría de la relatividad, en el que no me voy a parar mucho, pero bueno, viene a decir que por un lado la propia teoría de la relatividad es una forma de abordar contradicciones que surgen en la mecánica clásica, la de Newton, ante unos experimentos que hace Michelson. Y entonces Einstein logra, a través de nuevas categorías, dar cuenta de estos experimentos y superar a la mecánica clásica a través de su teoría de la relatividad. Pero también añade Ilienkov que la propia teoría de la relatividad se encuentra con nuevos experimentos que plantean que tiene también limitaciones, ¿no? Y entonces habla de la paradoja del disco giratorio. No me voy a detener mucho en esto porque no lo entiendo muy bien. Y si alguien quiere explicarlo o ve así la necesidad de detenerse en esto, pues tiene oportunidad. Otra cuestión que se plantea en cuanto a la contradicción es que algunos ven una visión instrumental de la ley universal, ¿no? Y entonces dicen, la realidad no es contradictoria, niegan la contradicción en la realidad, y se explican, dicen, bueno, si la ley entra en contradicción, pero aún así nos sirve para describir, para ordenar o para explicar, para calcular incluso la realidad, pues la damos por buena, aunque sabemos que la ley no da cuenta de la realidad, pero como nos ayuda a tirar para adelante, pues se da por buena. La realidad se muestra al pensamiento teórico como contradictoria, y esto se ve en el progreso de la ciencia, y Ilienko se refiere a las paradojas de Zenón, incluso hasta Einstein, y dice que la ciencia avanza formulando y resolviendo contradicciones. Entonces, se refiere ya en concreto a la evolución de la economía política, que muestra que cuando se construye la teoría científica surgen contradicciones, que el pensamiento metafísico, el caso de la economía política clásica, no puede resolver sin renunciar a desarrollar la ciencia, ¿no? Entonces aquí plantea que se necesitan conceptos y sistemas, teorías nuevas, y dice, el capital de Marx muestra la salida racional a las dificultades y contradicciones, la solución materialista y dialéctica de esas antinomias que destruyeron la teoría valor por trabajo en su forma clásica. Bien, y ahora entramos ya en el tercer
epígrafe y último que nos toca hoy. Dice, al explicar metafísicamente las contradicciones reales del valor con el precio, con el salario, con la ganancia, Ricardo incurre en contradicciones lógicas, ya lo hemos visto anteriormente, en la medida en que además pretende sostener el carácter eterno e inmutable del capitalismo. Eso llevará a la descomposición de la teoría del valor por el trabajo. De nuevo, el ejemplo de la ganancia, que al no ser explicada directamente a partir de la ley del valor, pero como aunque no sea explicada para la economía política, habría que salvarla, se introducen formas o otras leyes que intenten explicarla, en este caso a través del hecho empírico de la ley de la tasa general de ganancia, como factor explicativo secundario de la ganancia, lo cual le conduce a la contradicción entre ambas leyes, mientras esta o sea, la ganancia que aparece como derivada de todo el capital, pero para la ley del valor no deriva de todo el capital, sino solo del capital que se invierte en trabajo, del capital variable. Bien, pues este ejemplo ilustra cómo el factor explicativo que introduce Ricardo no es algo que, incluso basándose en la realidad, es algo que añade, pero que no desarrolla a partir del propio valor, sino que lo mete desde fuera, ¿no? Dice que como yo me encuentro esto en la realidad, pues toma, aquí lo tiene, y ahora entre los dos a ver qué es lo que conseguimos. Entonces, lo que hace es desplazar la contradicción. O sea, la contradicción que tenía entre el valor y la ganancia, deja de tenerla, aparentemente, porque le ha metido ese factor explicativo, pero le vuelve a aparecer en el intento de conciliar la ley del valor y la ley de la tasa media de ganancia. Entonces hace una crítica Ilienko a este enfoque metafísico ante la contradicción, que ignora u oculta las contradicciones lógicas, por lo cual las va amontonando y de alguna manera desplazando, como hemos visto anteriormente. Y cuando la concepción metafísica, cuando reconoce la contradicción, intenta primero no reconocerla y al encontrársela dice, bueno, es que me he equivocado en el razonamiento, y revisa el razonamiento y lo refina e intenta matizar, intenta meter términos nuevos, y si aún así no le cuadra, lo intenta modificar, nuevas definiciones que le permitan, esto pone el ejemplo de, creo que es Maculos, que cuando ve que el valor, el trabajo, el concepto de trabajo no le permite dar cuenta de los fenómenos como la ganancia o el salario, etcétera, pues entonces lo que hace es ampliarlo al punto de que, dice Marx, lo ha agrandado tanto que lo ha vaciado. O sea, de tantas cosas que entran como trabajo ya realmente el trabajo no explica ni siquiera el valor. Y cuando las reconocen, pues las explican por fallos de razonamiento o del sujeto. Y cuando las abordan, lo que decíamos, introducen precisiones, definiciones vacías o pérdidas de conceptos, depuraciones. En definitiva, las contradicciones no resueltas terminan acabando con la teoría. Se rompe la relación entre teoría y realidad y no podemos conocer la realidad. Se llega a la conclusión, o se puede llegar a la conclusión, de que no podemos conocer la realidad, al agnosticismo, o la verdad depende del punto de vista, ¿no? Al relativismo. ¿Y qué hace la dialéctica ante la contradicción? Bien, la contradicción es real, ¿vale? Está en la realidad. Y la contradicción dialéctica
teórica que se encuentra uno en la teoría es una expresión de ese carácter dialéctico de la realidad, de esa contradicción real. Además de lógica. Las contradicciones lógicas pueden expresar contradicciones reales o no, porque dentro de las contradicciones lógicas hay muchos tipos. Entonces las hay desde cosas muy tontas, de negarse a sí mismo inmediatamente, hasta, bueno, contradicciones lógicas que son más elaboradas y que son más difíciles de captar. Entonces, la contradicción tiene carácter objetivo, la realidad cambia por sus contradicciones internas, y esto ocurre en todas las ciencias, no solo en la economía política. El método dialéctico no rehúye la contradicción, ni la tapa, la busca para... aquí he puesto solucionarla racionalmente, pero de nuevo digo que yo lo de solucionar no lo veo muy adecuado para la contradicción. Más bien la busca para desarrollarla. Y desarrollarla en la medida en que pueda, conforme a lo real. Entonces, para ello investiga en profundidad cómo se resuelve la realidad, cómo se desarrolla. O sea, qué condiciones, qué mediaciones intervienen para que la realidad cambie de manera que la contradicción que tiene también se desarrolla con esa realidad. Por tanto, bueno, y por supuesto, no significa que no haya que depurar el razonamiento y verificar que se razona bien. Esa es la primera. O sea, cuando uno se encuentra con una contradicción, ¿vale? Lo primero es ver si el razonamiento previo es adecuado para llegar a ella. Pero una vez que lo verifica, no se trata de modificar cuestiones de ese razonamiento previo para que no te dé la contradicción, que es lo que hacen los metafísicos, sino de ver de qué manera en la realidad eso se está produciendo, por tanto, investigar, volver a la realidad, profundizar, ver más elementos, condiciones, mediaciones, etcétera, para ver el desarrollo de la contradicción en la realidad. Entonces, la contradicción dialéctica permite avanzar en el conocimiento, permite dar el salto de los datos de la experiencia a los conceptos. El ejemplo de cómo Marx aborda la contradicción entre la ley del valor y la ley de la tasa media de ganancia, contradicción que se le reprocha a Marx por parte de la economía, digamos, burguesa o de la economía dominante. Ya en su época le reprochan que hay una contradicción lógica entre el libro primero, donde la plusvalía, la esencia de la ganancia, sale del capital variable, y el libro tercero, donde la ganancia es resultado de todo el capital, ¿no? Y entonces, ante esa contradicción, se trata de admitirla, rechazar el empirismo, que significa, que implica el que lo inmediato, el valor, tenga que dar lugar a la ganancia sin mediaciones. No concilia, por tanto, ambos elementos, el universal y el fenómeno, o la forma desarrollada, de las que sabe ya que son necesariamente contradictorias. Su resolución teórica es mediante el descubrimiento de la cadena de eslabones mediadores, y entonces, pues, de los precios de producción, de la competencia, de esos elementos que permiten dar cuenta, partiendo de la ley del valor o del valor, a la ganancia. De manera que la contradicción real no desaparece, sino que se explica a través de esos conceptos y teorías. Ilienko plantea también un ejemplo con la conciencia y cómo abordó el materialismo
mecanicista esta cuestión. Y es que decía, si la materia determina la conciencia, que es la tesis del materialismo, ¿cómo es posible que la conciencia sea la que determina la materia, en el sentido de que el hombre o las personas primero piensan y luego actúan, ¿no? Y entonces dice que este materialismo mecanicista era materialista en las ciencias naturales, donde la acción humana no aparecía claramente, pero cuando llegaba a la acción humana en las ciencias sociales, pues se tornaba idealista. Y entonces dice Ilienkov que el materialismo dialéctico, profundizando en la investigación del hecho, el plan que diseña y que precede a la acción, aplicándole el principio materialista, resuelve la contradicción al descubrir ese plan, la conciencia, como fruto de las condiciones sociales y materiales en que surge. Entonces, es la mediación de la práctica social la que está actuando en la explicación de cómo la conciencia da lugar a la materia y cómo la materia es el origen o el fundamento de la conciencia. Y por eso, hace una crítica al planteamiento kantiano, que observa que la ley, por ejemplo, la ley del valor, aunque no se cumpla inmediatamente en la realidad, porque no atienden a las mediaciones y asumen que hay una contradicción real, pero la consideran una hipótesis especulativa y artificiosa, y no a la contradicción y no la expresión teórica de una relación real, ¿no? No obstante, dicen, como producto del pensamiento puede tener utilidad teórica para describir la realidad. Entonces, la contradicción lógica expresa una limitación del pensamiento para estas posturas y nunca una característica de la realidad, ¿no? Y entonces, a modo de resumen, la comparación entre las posiciones, estas dos posiciones ante la contradicción, la metafísica, según Ilienko, le tendrían como una expresión de la contradicción el de por un lado y por el otro, mientras que la dialéctica sería lo uno y lo otro. En el caso de la metafísica, elige uno sin modificar el nivel de análisis y desecha el otro. En la dialéctica ambos expresan una verdad. En la primera no se reconstruye el contenido concreto, mientras que la dialéctica investiga los hechos, vuelve a la realidad, y la metafísica se quedaría en lo formal, en la apariencia, mientras que la dialéctica iría de la forma al contenido y del contenido volvería a la forma. La metafísica daría origen a una especie de eclecticismo, donde todo le vale, mientras que la dialéctica es realista, porque se aferra a la realidad. La metafísica elude la contradicción y la dialéctica afronta o enfrenta la contradicción. Entonces, en el método dialéctico de resolución de las contradicciones teóricas, la contradicción no es rechazada y no es eliminada. Se resuelve concretamente investigando y reconstruyendo el proceso real. No se queda en el plano de dos tesis abstractas que chocan. Mira los hechos con una concepción más profunda, nueva, lo cual le permite un salto teórico donde las tesis que se contradicen ahora se reubican, dejan de verse abstractamente falsas y se las trata como parciales y unilaterales al tomarlas aisladamente. Se descubre la cadena de eslabones mediadores entre las tesis abstractas, mutuamente excluyentes, cómo se pasa de una determinación a otra, en qué condiciones una es válida y por qué aparecen como opuestas.
Y finalmente, como conclusión, pues el conocimiento científico parte de la representación caótica del concreto inmediato, a través del análisis sintético obtiene la abstracción concreta que contiene la contradicción fundamental y ley de movimiento del sistema, lo que permite la síntesis teórica que reproduce en el pensamiento el movimiento de aquel concreto como desarrollo de su contradicción interna. Y esto es el método de ascenso de lo abstracto a lo concreto que nos plantea Ilienkov. Así que aquí hemos concluido la presentación y damos paso a las dudas y posteriormente a la discusión de esto. Muchas gracias, Andrés. Buen resumen. Venga. Ahí esa diapositiva final. Lo dicho, eso. Primero dudas y luego la chapa. Vale, Ander. Eso, o sea, lo que he dicho que es una duda, pero no sé hasta qué punto es una duda, pero yo lo primero, o sea, decir que no me ha dado tiempo a acabar de leer todo, me faltaban 8 páginas o así, pero bueno, por la presentación que ha hecho Andrés, yo deduzco que tampoco aclara nada la cuestión, y es sobre, a mí, al menos me genera como dudas hasta cierto punto el concepto, vamos a decirlo, el concepto, o la expresión, o lo que quieres llamar, de forma simple, y me genera dudas o sea, decirlo, en un sentido muy específico, que es que para mí es un problema bastante evidente que tiene el libro durante todo el libro, que es claro, cuando ya te han subido a la montaña y te dicen que, yo qué sé, que desde aquí se ve no sé cuántos, pues sí, es muy fácil. Entonces es muy fácil ir al capital, empezar a coger el capital, empezar a repetir lo que dice el capital y empezar a... Es fácil, entre comillas. Pero luego, digamos, en los otros ejemplos que pone, a mí me parece que generan mucha confusión precisamente porque no hay nadie que te haya subido a la montaña por ti para decirte que se ve sobre esa montaña. Entonces, a mí en cuanto a eso, o sea, me genera dudas porque, claro, en un primer momento, ya no solo me refiero a estas páginas, sino incluso a las anteriores que hemos hablado, parece como que la forma simple, parece que es como muy evidente que es la mercancía, creo que de hecho dice explícitamente que la forma simple... creo que lo dice explícitamente que es la mercancía, pero también a mí en algunos puntos, incluso la propia cita que ha dicho Andrés, que dice que el punto de partida del capital es el valor, se lo dice Ilienkov, que eso yo, por hacer un poco aquí de abogado del diablo, yo interpreto que es una manera figurada de hablar y que no está diciendo que la primera frase es, bueno, el valor es esto y demás. O sea, entiendo que es, digamos, una manera, yo qué sé, pues eso, figurada de hablar, pero a mí me genera dudas en cuanto a, claro, o sea, lo primero es eso, a ver si claramente si la forma simple, a mí me parece contradictorio, que a veces me da la sensación que a veces dice como claramente, no, es una mercancía, pero luego parece que no, porque luego, entonces claro, ahí incluso me parece que ahí a mí a veces yo creo que en la exposición o yo me lío o al menos el Ilienkov se lía, y me da esa sensación. Por un lado, yo diría que la forma simple es la mercancía y el universal, el concreto, es el valor, porque es que el valor no podría ser en ningún caso, bajo mi punto de vista, una forma simple, porque es algo, además, no es que solo simple, sino que es terriblemente complejo. Entonces, eso por un lado. Y luego, claro, es que en los otros ejemplos que ponen, por ejemplo, en el ejemplo de la biología no tengo ni puta idea, no sé si alguien igual tiene más idea, pero es el ejemplo que pone, por ejemplo, del hidrógeno es que es algo que no se sostiene por ningún lado. De hecho, es que el problema precisamente del modelo atómico, que no es precisamente una novedad en la época de Ilienkov, es ese, que es que el modelo atómico colapsa porque intentan explicar todo a partir del hidrógeno y entonces dicen, vale, pues entonces explicamos todo, quedan a hacer cálculos y dicen en un momento, hostia, ¿y por qué existen otros elementos si según el modelo que tengo el único elemento que podría existir es el hidrógeno?
sea, es, por hacer una analogía, que no sé si es muy buena, es como, pues decir, yo qué sé, que la forma simple es yo qué sé, la renta de la Tierra, y entonces intento explicar otras cosas a partir de la renta de la Tierra y veo que el modelo me colapsa y digo, no, pero aún así la forma simple es la renta de la Tierra. Entonces, a mí me genera, o sea, un poco confusión de a qué es forma, o sea, lo que he dicho eso, el primero por un lado de qué es forma simple, si valoro mercancía, aunque bueno, esto yo creo que me lo respondo yo mismo, pero luego, claro, en el hecho de qué sentido, porque si en algún momento dice, claro, no, hasta el punto en el que ya dejas de, digamos, de separarlo y de digamos, de reducirlo hasta que te queda la cosa más reducida del mundo, que parece que en un momento como que quiere decir eso, ¿no? Como si fuera casi algo como fisicalista, ¿no? De yo tengo, digamos, yo qué sé, un marco de estudio y tengo que ir reduciendo dentro de ese marco de estudio, porque es claro, sin llegar a los electrones, evidentemente, si por ejemplo que se está analizando sociología, hasta que no tenga nada más. Pero, o sea, como que a mí a veces me ha quedado ese punto de vista físico, en ese sentido, como un poco fisicalista me da la sensación. Entonces, claro, si no se interpreta así, yo no entiendo muy bien de qué otra manera lo interpreta, porque a pesar de que en algún momento, es que no tengo el libro delante, entonces, bueno, tengo el móvil, pero no puedo citar, creo que hay un momento que da literalmente como una definición, que tiene como dos, porque es un párrafo cortillo, que tendrá como 4 páginas o así, o sea, páginas, líneas, que por ejemplo, 2 puntos y dice un poco lo que ha dicho Andrés en la presentación, pero me sigue generando como muchas dudas exactamente, o sea, como a qué se refiere por forma simple o en qué sentido es aplicable o si tiene una especie de analogía, o sea, fisicalista, no en el sentido de que tenga que ser algo físico, sino en el sentido de que es eso, de que es simplemente, pues eso, reducir hasta el mínimo, hasta que no puedas seguir reduciendo más, o hay algo ahí que hay algo más, porque claro, en el caso de la mercancía, pues, o sea, quiere decirse, aparentemente podría haber otras formas simples. De hecho, en la economía política hay otras formas simples que ha habido antes de Marx. No sé si me explico. Entonces, yo qué sé, en el caso de los fisiócratas o de Smith o de Ricardo, que también lo mencioné. Entonces, a mí eso es lo que me genera muchas dudas, que es ese concepto de forma simple, que yo creo que no lo acabo de entender muy bien o el propio libro no se acaba de expresar con claridad. Andrés, ¿tienes algo que decir? Yo sí, vale, yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Ander. De hecho, cuando yo leía el capítulo, discutía con Ilienko por eso, porque efectivamente, en determinados momentos, la forma simple es la mercancía, pero para otros momentos, la forma simple es el trueque, el intercambio simple. Claro, pero después pensándolo bien, lo que ocurre, y quiero creer que es eso, es que depende del análisis. O sea, claramente, si la investigación es el capital, la forma simple, el punto de partida, es el primer párrafo, lo dice el propio Marx, ¿no? La mercancía como el elemento, o sea, como la forma elemental de la riqueza para allá y para acá. Pero claro, Ilienkov está en determinados momentos está hablando del análisis de la forma de valor. Claro, y cuando tú coges el análisis de la forma de valor, el punto de partida no es la mercancía, es el intercambio. El intercambio en su forma más simple. Y de ahí va desarrollando el equivalente para allá, para acá, hasta que llega el dinero. Entonces, yo no lograba entender bien cuándo era uno, pero poco a poco creo que la razón es esa. Y es que me da la impresión de que Ilienkov no deja claro cuándo está en un momento, cuándo está en otro. Y por eso genera esa duda de que unas veces está partiendo de una forma simple y otras veces parte de otra. Y en cuanto a lo del valor, yo me lo explico porque, como dice que es el ascenso de lo abstracto a lo concreto, claro, en el ascenso de lo abstracto a lo concreto parte del abstracto. Claro, en el abstracto está la categoría universal, que es el valor. Entonces, como que en la síntesis parece que tú reproduces las categorías desarrolladas a partir de esa categoría simple. Pero eso es quedarse solo en una parte del método, no es tener en cuenta que hay otra parte previa. Por ahí me lo explico yo, que compartiendo con Ander, que después de la lectura así por lo menos más primera del capítulo, te genera mucha confusión, ¿no? Pero pensándolo, por ahí me explico yo esa confusión.
Eso último que has dicho, ¿lo puedes volver a repetir? Porque no te entendía muy bien. Bueno, cuando dice Ilienko, partiendo del valor, o sea, el punto de partida de Marx es el valor. Claro, el punto de partida es el valor porque tú estás partiendo del abstracto. Y va de lo abstracto a lo concreto. Va desde la categoría universal a las categorías más desarrolladas que responden a las formas más desarrolladas, como la ganancia, el plusvalor, el salario y toda esa. Entonces, desde mirando solo eso, sí, tú partes, o bueno, dice más parte del valor, pero estás obviando que antes has hecho un trabajo de análisis que te ha permitido llegar a esa categoría universal del valor, que después es la que te permite explicar lo demás. Solo me refería. O sea, yo con eso último, si me tiene que decir, es que eso era precisamente a mí lo que me generaba también dudas, porque es que, o sea, para mí, por ejemplo, decir, porque para mí eso sería como la interpretación fisicalista en ese sentido, ¿no? Que sería decir, claro, no, yo tengo el valor y el valor, pues digamos, es, qué sé, la masa o la carga de una partícula, y entonces, claro, a partir de ese valor, como es mi categoría más simple, mi forma más simple, mi concepto más simple, empiezo a explicar, pues yo qué sé, la renta, no sé qué, etcétera, etcétera, y parece como que lo explico solo, pues eso, como en esos términos prácticamente. Y para mí, o sea, y yo creo que ahora, sobre todo que estamos leyendo el segundo tomo, para mí es relativamente claro, por más general, la mayoría de las veces bastante claro, que el método de Marx no es ese, no es en plan yo cojo el valor y entonces ahora vale, no, yo el valor, no, entonces vale, el salario es valor, pero bueno, un poco más, y el no sé qué, yo qué sé, y la renta es pues valor y un poco más, y lo que te he explicado antes de, yo qué sé, de cualquier otra cosa, sino que va añadiendo quiero decirte, pues, no sé cómo decirlo, como, o sea, nuevas determinaciones que no digamos, emergen necesariamente precisamente de esa forma más simple, sino que a veces son, o sea, quiero decir, yo diría que al menos que son, no sé si externas es la palabra, pero exógenas, pero, o sea, para mí es que no opera así, o sea, incluso en el propio capital. Eso es a mí lo que me genera también más dudas con respecto al planteamiento que a mí me ha parecido entender. Una cosa, Ander, forma simple y categoría universal es distinto. O sea, el valor es la categoría universal, el universal. De otra manera, la esencia de la forma simple. La forma simple es algo real, objetivo, que existe en la apariencia. El valor no existe en la apariencia más que bajo las formas simples y desarrolladas, pero no hay nada que sea el valor. Está dentro de las cosas. La mercancía sí es la forma simple. Hay algo que es la mercancía, ¿vale? Lo que pasa es que la esencia de la mercancía es el valor. Y llegar a la mercancía, o sea, concluir que la mercancía es la forma simple, que te permite llegar a la categoría universal, ¿eh? O sea, porque la mercancía te vale porque es tan simple que te permite, te ayuda a pensar el universal, la categoría universal. Y una vez que tienes el universal, ya puedes explicar la mercancía, el cambio, el dinero, el capital, el salario. Ya puedes explicarlo todo tal como tú has dicho, añadiendo determinaciones. Así lo veo yo. Andrés, pero, o sea, ¿podrías explicar, partiendo de esa categoría que tú dices universal como valor, el valor de cambio sin tener en cuenta la unidad de valor y valor de uso que representa la mercancía? Porque dices que es la categoría universal. Yo eso no sé dónde sale exactamente, esta idea de diferenciar entre forma simple y categoría universal. Yo no la he visto en el Capital. Sí que es verdad que el universal valor es algo que se utiliza, pero claro, yo es que no tengo tan claro esa idea de que la categoría universal es algo así como el valor. O sea, yo creo que Marx parte de la mercancía y lo que se mueve, lo que hace que se mueva y que surjan nuevas categorías es precisamente la unidad contradictoria que representa la mercancía entre valor y valor de uso. O sea, es decir, cuando analiza la mercancía, Marx llega a la conclusión de que es unidad entre valor y valor de uso,
Y esa unidad entre valor y valor de uso, por ser internamente contradictoria, es decir, porque digamos que no se puede representar en cantidades de su propia sustancia y que, digamos, no puede tener dos mismas formas incorporadas la mercancía en sí misma, sino que solo puede tener la forma de valor de uso, hace que esa antítesis interna entre valor y valor de uso se despliegue externamente en forma de forma del valor. Entonces, quedaría, por una parte, el valor de uso de la mercancía, que sería la mercancía relativa, y por otra parte, se expresaría su valor en el valor de uso de otra mercancía, que sería la de la mercancía equivalente. Entonces, en este sentido, lo que hace que se mueva no es el valor por sí mismo. El valor no se mueve la mercancía. O eso es lo que yo entiendo, porque no podemos comprender el paso a la forma del valor sin comprender la contradicción interna, que esto es, por cierto, bastante interesante, que yo en el momento en el que lo leí, pues no lo vi así, pero viendo ciertas cosas, me parece que sí que puede ser en este sentido. Es la mercancía en sí misma la que se mueve, no se mueve el concepto valor. Entonces, yo esa diferenciación entre la forma simple y como mercancía y la categoría universal como valor, yo no sé si es tan clara. Estoy de acuerdo contigo que lo esencial, esto es cierto, aunque no sé si Marx lo pone así en estos términos, de la mercancía, evidentemente, es el valor, en la medida en que el valor de uso es como el portador, ¿no?, del valor, lo dice claramente a principios del Capital. Pero esta idea de como que se mueve por sí mismo el valor, o sea, cuidado allí, porque yo creo que sí, te puede conducir a ideas un poco abstractas, ¿no?, de cosas que se mueven, o sea, que hay algo que se mueve, pero no sabemos muy bien qué. Lo que se mueve es la mercancía, que es una forma real. La mercancía es una forma real, unidad entre valor y valor de uso, ¿no? No sé, esto habría que volver al tomo 1 y las primeras páginas del Capital, pero a mí me chocó, lo que ha dicho Ander, básicamente yo iba a comentar un poco lo mismo. Por cierto, la cámara no sé qué le pasa. Eso, a mí me... Yo lo que iba a comentar antes es que a mí, desde el principio, en cuanto vi ya el Capital da inicio con un análisis muy atento a la categoría de valor, dije, yo da inicio con la categoría de mercancía. Encima está en las notas sobre Wagner clásicas, que ya también los hemos dicho, en la que Marx dice explícitamente: yo no arranco el concepto de valor, yo parto de la mercancía. Entonces, a mí eso me chocó, pero luego parece que sí que utiliza, dice, no, bueno, pero parte de la forma simple de mercancía. Y luego vuelve al valor, y sí que es verdad que la explicación que das podría tener sentido, esta idea de que forma simple es como algo real, el valor es algo como que no tiene forma, ¿no?, en sí misma. Es una objetividad espectral, como dice Marx en el Capital, y que solo se transpone, digamos, en otra mercancía, en la mercancía equivalente. Pero, no sé, a mí me choca lo que te he dicho, esa idea de que lo que se mueve es el valor y no se mueve la mercancía. Para mí lo que se mueve es la mercancía. O sea, es como la mercancía en su antítesis interna lo que hace es desdoblarse, generar, por así decirlo, el equivalente en otra mercancía. O sea, es decir, se ve obligada a representar su valor en otra mercancía. Por lo tanto, en ese proceso se mueve, genera lo que sería la forma del valor, y después lo que vemos ya sí que es moverse de forma autónoma la forma del valor, que es el movimiento del dinero, básicamente. O sea, el movimiento del dinero como medio de circulación primero y luego como capital, ¿no? Entonces, no sé, a mí esto me ha generado también un poco de duda. Yo no sé esto de la idea de categoría universal, el valor de dónde proviene, pero no sé, yo pensaba que incluso era posterior a Ilienkov, ya veo que no, igual proviene de Rubin, no lo sé si será eso. Yo diría que es posible que venga de ahí, pero es que yo no sé si, a ver, que igual luego estoy equivocado, pero yo no sé si Marx utiliza el término como la categoría universal del valor, así, no sé. Y esto lo contrapuesto a la forma simple de la mercancía es, no lo diga más, no quiere decir que no. O sea, que puede ser una interpretación adecuada, que al final aquí estamos interpretando continuamente. Pero bueno, no sé. Yo no tengo una respuesta, si tendría que pensarlo, pero sí te digo, lo de categoría universal yo lo identifico con esencia, ¿vale? Esencia sí está dentro del lenguaje de Marx. Y en cuanto a que lo que se mueve en la mercancía y no el valor, verá, claro, el valor se mueve a través de la mercancía, y nosotros el movimiento siempre lo vamos a ver en las formas, mercancía, dinero, todo eso. Eso es lo como se nos aparece. Pero el valor, Marx llega a decir que es un sujeto autónomo. O
sea, que no te creas tú que va desencaminado eso de que es el valor el que se está moviendo por detrás del movimiento de las formas. Y de hecho, no podemos olvidar que el valor es el trabajo privadamente social, por resumirlo. Entonces, ahí hay una contradicción. Esa contradicción es la que da pie después al dinero. Pero bueno, que sí, que hay que detenerse. Y Lincoa habla mucho de categorías universales, desde luego. Joaquín, Bueno, primero, hay que cambiar esta cámara, ¿eh? no sé si es un problema de traducción o qué, pero me queda esa duda. Entre las páginas 308 y 309 da la impresión que Ilienkov identifica los términos de paradoja y contradicción. Sí. No hace una diferenciación clara. Es más, para decir que la contradicción, que es algo que viene diciendo todo el rato, forma parte de la realidad objetiva, la contradicción no solamente es el resultado de la teoría, sino que aparece en la teoría como expresión de una contradicción en la realidad, lo ha expresado en la página 308 de la siguiente forma. Si la fórmula universal expresa la ley objetiva de la realidad de los objetos, en este caso sería la ley del valor en la economía política, entonces es en la realidad misma que se debe admitir la relación objetivamente paradójica. Paradójica. Sigue, la convicción de que en la mismísima realidad física no puede existir semejante relación paradójica equivale a negarse a reconocer la realidad física de la ley universal que se expresa en la fórmula de Einstein. Y dice, la realidad de los objetos siempre se pone al descubierto ante el pensamiento teórico como una realidad contradictoria. Se emplea 3 veces la expresión paradójica y luego la expresión contradictoria. Me da la impresión que las identifican las dos cuestiones. Yo creo que no es muy razonable porque filosóficamente la paradoja del Zenón, no es lo mismo que la contradicción. Pero me causa también cierto estupor que continuamente nos está diciendo que la contradicción forma parte de la realidad objetiva, pero luego cuando expresa cómo resuelve Marx el asunto más adelante en la página 325, dice, siempre aparece ante el pensamiento con el aspecto de contradicción un problema real cuya resolución se lleva a efecto a través del análisis concreto ulterior de los hechos concretos, por medio del descubrimiento de aquellos eslabones mediadores reales, en el caso de la contradicción entre la ley general del valor y la tasa de ganancia media, no lo dice, pero es el concepto de precio de producción, en el caso de Marx. Bien, por medio del descubrimiento de aquellos eslabones mediadores reales, merced a los cuales y por intermedio de los cuales se resuelve la contradicción en la realidad. A ver, si la contradicción es un aspecto de la realidad objetiva, ¿cómo es posible que ese aspecto quede resuelto mediante un proceso de análisis que analiza mejor, pues como dice aquí, los hechos concretos? No se resuelve. Y da la impresión al final que intenta él, valga la redundancia, resolver el asunto refiriéndose al movimiento. Dice, no, es que cuando las cosas se están moviendo, porque las cosas no son fijas, cuando las cosas se mueven, por ejemplo, la mercancía se mueve, por ejemplo, la ganancia se redistribuye, etc. Cuando las cosas se mueven, ahí aparece el movimiento, ahí aparece la contradicción, perdón. Creo que no queda, en mi opinión, muy claro si la contradicción es parte de la realidad objetiva, si la contradicción es parte del movimiento de la realidad y si, como digo, la contradicción que se expresa en el análisis teórico coincide con la aparición de paradojas. Si para él es lo mismo contradicción que paradoja.
paradoja y contradicción, es que no es lo... O sea, quiero decir, de hecho, la definición de una paradoja, si no me equivoco, pero al menos matemáticamente, es algo que, aunque parece que es mentira, resulta que es verdad. O sea, tipo, yo qué sé, la paradoja del cumpleaños, que si hay 23 personas en una sala, pues la probabilidad, o sea, va a haber 2 personas que tengan el mismo cumpleaños, aunque haya 375 días al día, porque ya es un cálculo estadístico, pues yo qué sé, te da que va a haber siempre 2 personas en un cumpleaños con un 99,9999% de posibilidades y que eso encima aumenta exponencialmente, pero, o sea, quiero decir, sí, a mí, es que a mí también el ejemplo, es que también incluso hay el propio ejemplo que estoy ahí me iba a meter, pero hoja esta de Einstein que dice es que a mí también me parece un ejemplo, o sea, a mí me parece que es un ejemplo muy malo, pero que ilustra muy bien una cosa, que, bueno, 2 cosas, principalmente, que es que los sociólogos haciendo ciencia. Sí, que no tienen ni puta idea de lo que está hablando, o sea, quiero decir, porque o sea, se nota cuando escribe, o sea, quiero decir, eso es, pues yo qué sé, que ha entrado en un diccionario, le ha dicho un amigo suyo que es físico, en plan, oye, explícame esto un poco, o yo qué sé, o se ha visto el cosmos de Rusia de ahí y le han contado eso. Eso por un lado, porque quiere decir, o sea, lo de la paradoja es que no es ningún tipo de paradoja ni nada, es simplemente, pues, es como no sé, es como decirte, es que hay 2 líneas que son paralelas, o sea, por poner una cosa mucho menos exótica, hay 2 líneas que son, las líneas paralelas no se intersectan en ningún punto. Vale, entonces no se van a intersectar en ningún punto y de repente, vale, pues se intersectan en un sitio. Claro, no hay ningún tipo de paradoja, es simplemente que has pasado de una geometría que es euclidiana, donde eso no se cumple, a otra donde que es no euclidiana, donde eso se puede cumplir, que eso, bueno, de hecho es, bueno, los axiomas de Euclides y todo el rollo este, pero, o sea, quiero decir que el ejemplo no es muy bueno, vamos, o sea, quiero decir que encima además ese tipo de paradojas en términos físicos yo creo que son bastante peligrosos, bueno, en general diría no solo en física, sino en general hacer experimentos mentales y cosas así es en general complicado porque por lo general los experimentos mentales hay una transposición ahí de lo que te dice el papel y lo que te escupe la máquina de calcular números a lo que tú interpretas, que ahí hay un salto al abismo, ¿qué tal? Y esto que es la segunda cosa, que yo creo que este ejemplo ilustra muy bien, por ejemplo, lo que pasa hoy en día, esto yo creo que lo he dicho más de una vez, con la cuántica. O sea, la relatividad era la cuántica de hace 40 años. Desde que era resoluble, que había contradicciones, que esto que no podía ser, que no sé cuál, que tal y esto. Y pues bueno, pues a medida que iba avanzando pues la técnica, pues cosas que resultaban que eran pues contradictorias, pues no lo eran. Y entonces al final pues eran paradojas y cosas que pues igual de esto pues no. O sea, no lo eran. O sea, simplemente es, en ese caso específico, por recuperar una cosa que creo que dijo Joaquín, bueno, no sé si la semana pasada no, pero hace 2, que es que el tipo de matemáticas que usas inevitablemente te limita a decir una cosa u otra o interpretar una cosa, o sea, otra en muchos casos. Y luego, que esto es lo que me parece que es más importante, lo de la contradicción, que si dónde aparece, que si no sé qué es y tal. Es que, claro, yo creo que aquí muchas veces, que esto igual habría que también hacer, al igual que hace con abstracto y lo concreto al principio del libro, que yo creo que hay 2, vamos a decirlo, digamos, acepciones o usos que se suelen ser bastante indistintos de lo que es una contradicción. El primero, que es, digamos, desde un punto de vista dialéctico, que es, digamos, pues el hecho de cómo la cosa en su propio automovimiento se empieza a negar y eso hace que cambie, etcétera, etcétera. Entonces eso hace, pues yo qué sé, los míticos ejemplos, ¿no? Que el barco de Teseo no es el mismo barco, que no te bañas 2 veces en el mismo río, como ese tipo de cosas. Y la acepción, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, o metafísica, o como lo quieras llamar, o sea, la popular, vamos a decirlo, la común, que es que, pues yo qué sé, yo digo que Adrián está ahí y digo que está ahí, y no puede ser. Que no es un electrón. Si fuera un electrón, pues no sería una partícula y podría estar ahí, pero bueno, no sé si me explico. Entonces, claro, yo creo que eso también a veces, no sé si es también un problema de traducción o qué, pero yo creo que se lía entre las cosas, entonces, o sea, para mí la respuesta a lo que comenta Joaquín es, o sea, la realidad en el sentido dialéctico, quiero decirte, es contradictoria, pero en el sentido lógico, en el sentido del pensamiento, claro, se resuelve en la realidad, digamos, desde el punto de vista, porque no es una contradicción lógica que ocurre en el pensamiento, es ese momento de, yo qué sé, que tú estás calculando algo, por poner un ejemplo igual muy vulgar, algo en un examen y dices, no, es que esto no puede ser. Claro, ahí tienes una contradicción.
Que dices, vale, miras y dices, vale, no, es que ha ocurrido algo que está mal, o etcétera. O sea, por ponerme en el mismo lugar y resuelves la contradicción en la realidad. Resuelves que no hay ninguna contradicción. Yo creo que yo creo que son, vamos a decirlo, las dos cosas, yo creo que son, no sé la palabra en castellano, pero son compatibles. Pero si haces el ejercicio de diferenciar esas dos acepciones, o diferenciar al menos cuando utilizas en un sentido o el otro, porque si no, pues claro, estás diciendo lo uno y lo otro al mismo tiempo, pero en un sentido, esto también es otro debate, que es precisamente lo que se comenta en la nota 6 que mencionó Andrés en la presentación, que es que por mucho que haya una contradicción en dialéctica, tú no puedes decir, para justificar, digamos, que has incurrido en una contradicción, decir, no, es que hay una contradicción dialéctica. No puedes decir en plan, es que decirte, incluso que Adrián está ahí y está ahí atrás, y que hay otro Adrián que está en China, o sea, no puedes decir eso. Y dices, no, es que es dialéctica. No sé, digo, Ana Silvia, adelante. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Yo creo que Ilienkov nos plantea, para mí hay dos categorías o dos procesos fundamentales que son el análisis y la síntesis. Cuando él habla del análisis, dice que hay que hacer ese análisis en la realidad objetiva, y ese análisis es como ir desmembrando todos los hechos que componen un fenómeno o la realidad objetiva, y a partir de ahí construir la síntesis. En ese análisis tenemos que encontrar la esencia y tenemos que desechar, digamos, porque hay cantidad de fenómenos, desechar una serie de elementos que no nos ayudan a resolver las contradicciones que encontramos en esa realidad. Este análisis nos lleva a la síntesis, pero el método para realmente aterrizar tiene que hacerse también y poder hacerlo inversamente. Es decir, si tú haces primero el análisis y llegas a la síntesis, teniendo la síntesis, tienes que hacer como una regresión, ir hacia atrás, ir analizando los hechos, los fenómenos, y llegar a lo que sería lo más simple. ¿Me explico? Porque cuando nosotros analizamos un fenómeno, cuando lo estamos haciendo el análisis, estamos tomando una serie de hechos y aparentemente pueden ser simples, aunque como la mercancía, cuando tú piensas en la mercancía, yo lo veo simple, ¿eh? Y de hecho cuando empieza es tan fácil, ¿no? Pero cuando vas desglosando todo el proceso, entonces vas viendo que vas analizando una serie, vas haciendo un análisis de una serie de hechos económicos que cada vez se van convirtiendo en un proceso complejo, pero cuando llegas al final, puedes ir hacia atrás. Entonces yo creo que la clave está en que el método dialéctico lo que nos hace es analizar identificar la esencia, hacer la síntesis, pero también con esa síntesis ir hacia atrás. Y eso lo podemos hacer con el Capital perfectamente, si lo vamos estudiando todo el proceso. Hemos empezado de lo más, yo no sé si es simple, pero digamos que el Capital empieza con la mercancía, que es en las primeras 5 líneas del tomo 1. Bueno, esto, a mí me gusta lo que dice aquí Ilienkov en la página 326, ¿sí? Donde nos dice, Marx y Engels, dice, demostraron que el materialismo metafísico desembocaba una y otra vez en esta contradicción, porque los metafísicos no vieron el eslabón mediador
real entre la realidad objetiva y la conciencia. A mí este párrafo me parece fundamental. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el eslabón mediador que Marx y Engels se encuentran? Es el rol de la práctica. Porque es a través, precisamente, cuando nosotros hacemos ese análisis de la realidad objetiva, porque otra cosa, estamos siempre pensando, ¿qué es lo abstracto para Ilienkov? Lo abstracto no es el concepto de los metafísicos en abstracto, sino para él lo abstracto es lo concreto, porque parte de la realidad. Y es lo que hace Marx. Marx parte de la realidad. Entonces, por eso es lo que no descubrieron los metafísicos, que es ese rol mediador de la práctica, que es lo que media entre la realidad objetiva y la conciencia. La conciencia no lo tienen todos los animales, que yo sepa, la tenemos los seres humanos como producto del desarrollo histórico. El desarrollo histórico. Entonces, esto a mí me parece fundamental para meternos un poco en lo que Ilienkov, posiblemente no como economista, pero sí como filósofo, nos está intentando explicar lo que es el método dialéctico, el método materialista histórico que utiliza Marx. También en la página 327 me gustaría, por ejemplo, cuando él dice, la dialéctica va tras la resolución de las contradicciones. Claro, porque las contradicciones precisamente se resuelven en la práctica. Y Ander acaba de plantear un ejemplo que él dice, burdo, pero es así. Cuando tú estás contestando un examen y de repente relees la respuesta y dices, pero sí, me estoy contradiciendo. Y lo borras y pones posiblemente lo correcto. Pero eso correcto es un conocimiento que tienes antes, no te lo estás inventando. Es una realidad que viene de lo concreto, del conocimiento y de la práctica que tú tienes como estudiante en un área del conocimiento, que es en la que te estás examinando. Entonces, no es subjetivo ni metafísico, la resolución. Entonces, aquí nos dice que la dialéctica va tras la resolución de la contradicción. En esta investigación concreta de los hechos. Por eso es que cuando hablamos del capitalismo, cuando hablamos del trabajo, de la explotación del trabajador, no podemos hablar de otro sistema que no sea el capitalismo, porque es la esencia del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, si queréis. Entonces, dice, es la investigación concreta de los hechos en el estudio de toda la cadena de eslabones mediadores entre las contradicciones reales de unos con otros aspectos de la realidad. Entonces, puede ser que haya un problema de traducción, puede ser que sea confuso, ¿no? Porque yo también he sentido algunos párrafos confusos, pero yo creo que lo importante es que veamos que el método, aquí al final en la página, en estas últimas 2 páginas, las últimas 3 páginas, Ilienkov, desde mi punto de vista, con mis pocos conocimientos, creo que nos explica claramente lo que es y cómo Marx y Engels plantean el materialismo dialéctico, la dialéctica y además que dice en la práctica. Y cuando hablamos de práctica, que es donde se busca la solución, estamos hablando de la historia. No estamos hablando solo de la práctica que hago día a día, sino la que han hecho mis anteriores. Bueno, Maya. Cuando, no, o sea, estoy de acuerdo con Ana Silvia que esas últimas hojas me parecían muy importantes.
pero bueno, yo quería comentar sobre todo, volviendo a la nota 6, sí que yo ahí, o sea, en la primera lectura o la primera vez, luego se suele hacer repaso, ¿no? Un poco del contenido, para tenerlo fresco, ¿no? Y aquí lo que habla es de contradicciones de las que se ocuparía la lógica dialéctica y luego las contradicciones que se ocuparía la lógica formal, ¿no? Y en este caso, claro, las contradicciones lógicas en el sentido estrecho hablaría de contradicciones verbales, imaginarias, subjetivas, que no son las que Ilienko plantea resolver, ¿no? En el proceso de conocimiento, sino serían pues, contradicciones que se pueden resolver, o sea, que son contradicciones de otro tipo, que se pueden resolver por medio de frases y realmente, o sea, yo estoy de acuerdo en que Ilienko, cuando habla de eso, de las contradicciones lógicas, ¿no? Que las trabajo o profundiza en ellas pues, el método dialéctico, claro, está hablando de contradicciones objetivas, pero él, sobre todo, está basando en el proceso de conocimiento, en cómo esas contradicciones se representan en el pensamiento. Entonces, claro, Ilienko, creo que cuando usa los ejemplos del Capital puede ser más claro y puede explicar mejor cómo se van resolviendo, ¿no? En la síntesis que hace Marx, ¿no? En el Capital, durante el Capital, pero cuando habla pues, de otros ejemplos, a mí la verdad también me cuesta entender, ¿no? Ese carácter objetivo que tienen las contradicciones de las que habla y también me pasaba lo mismo un poco cuando hablaba del carácter concreto el carácter objetivo de lo concreto y de lo abstracto, o sea, al principio del libro, ¿no? Porque pone, pues, si habla del Capital o sí, de ejemplos del Capital, pues a mí se me hace más comprensibles, pero cuando pone otros ejemplos, pues no lo entiendo tan bien. Y sí que él, durante todo el libro, está constantemente diciendo que esas contradicciones que son representadas en el pensamiento y que se resuelven en esa profundización en el desarrollo del conocimiento y ese avance en el proceso de conocimiento, tienen un carácter objetivo, ¿no? Se resuelven mediante la práctica y dice lo mismo en otras áreas de la ciencia. En esas otras áreas de la ciencia es verdad que, aparte que yo no controlo muy bien, pues a mí no se me... O sea, creo que eso, que son limitadas igual. Pero sí que he entendido eso, que él da por sentado que esas contradicciones que son tratadas por la lógica dialéctica, pues tienen carácter objetivo y aunque el tratamiento que hace, lo hace sobre todo en esa representación en el pensamiento, pues que la forma de desarrollo y de resolución de las contradicciones es mediante la práctica, ¿no? No sé. Y que cuando habla de paradojas, habla en este momento sí que no hace mucha diferenciación, pero cuando habla de paradojas habla de cómo entienden los metafísicos las contradicciones. O sea, no cómo resuelven si se puede, si
sí sería justo decir que lo resuelven los metafísicos, porque realmente eso o las ignoran o las... o entre los aspectos que constituyen que conforman la contradicción los igualan, no sé cómo lo dice después. Más nos vamos. A ver, a mí me parece que hay una... Nadie habla, hablo yo. Habla. Aparte de esas contradicciones, imprecisiones en el texto, a mí me parece que el texto es muy claro. Distingue entre la síntesis empírica y la síntesis teórica, las abstracciones analíticas y las abstracciones teóricas. Y dice cómo el tratamiento que se da a las contradicciones es muy distinto en la versión metafísica o idealista o kantiana y en la versión dialéctica. Dice, por ejemplo, la ley universal del valor, confrontado a la forma empírica de la ganancia en la forma de ganancia media. Ahí aparece una contradicción. Y dice en la página 312, hay dos formas de enfocar el problema. Modificar la expresión de la forma específica, para que concuerde con la ley universal, o modificar la ley universal. ¿Cuál es el procedimiento que sigue un dialéctico materialista marxista? Que, bueno, si ha expresado la ley universal y aparece una forma específica, tasa media de ganancia en contradicción, lo primero no es decir, es que la ley universal está equivocada. No, vamos a ver por qué aparece esa contradicción, intentando encontrar lo que en algún momento llama eslabones, modificar la expresión de la forma específica, de forma que aparece otros eslabones intermedios, precio de producción, transferencia de valor, etc. ¿Qué es lo que hace el metafísico o el economista vulgar? Dice, como que hay una contradicción, la teoría general, la ley general, no funciona como tal ley. Luego la ley del valor no sirve. Porque como lo que vemos es la ganancia media, la ganancia y que toda la ganancia tiende a converger hacia la ganancia media, y como eso está en contradicción directa, no mediada con la ley general, hay que abandonar la ley general. ¿Con qué se sustituye? Absolutamente con ninguna otra ley, porque lo que entra, y habla de James Mill y de McCulloch, de los cuales, por cierto, habló también en los capítulos que leíamos ayer en el tomo 2 del Capital, precisamente de estos dos autores, uno como la expresión vulgar de la escuela ricardiana y otro como el que inicia el proceso de vulgarización, que está entre lo no vulgar y lo vulgar, de esa contradicción, que lo puede llamar vulgar o no vulgar a James Mill. Dice, bueno, ¿cómo lo hacen esto? Pues bueno, abandonando la ley. ¿Y con qué la sustituimos? Pues con ninguna. Simplemente con la empiria, y la forma específica se convierte en la ley. Ley. La ganancia de las empresas tiende a converger hacia la ganancia media. ¿En función de qué? En función de una observación empírica. Ha desaparecido la ley universal. Yo creo que eso sí está bastante claro en la expresión del texto. Dice en la página 314, a los ojos del teórico que piensa de forma metafísica, la ley universal solo se justifica como regla empíricamente universal a la cual se supeditan directamente todos los fenómenos sin excepción. Y el dialéctico que dice, es decir, todos los fenómenos empíricos tienen que actuar conforme a la ley. Y si comprobamos que un fenómeno específico no funciona conforme a la ley está mal. Dialéctico. La ley universal, revelada de forma teórica, viene a estar en una contradicción antinómica irresoluble con la regla empírico universal, con lo empírico universal de los hechos.
Es decir, hace falta un proceso de profundización en los hechos. Está claro que son dos métodos diferentes. Cuando algunos dicen, ¿por qué hablan del método de Marx? Si Marx no tiene un método específico, pues es evidente que de esto se deduce que sí tiene un método específico. Y que está en contradicción con la forma habitual de actuar de los científicos. Un debate que aquí yo creo que no sale, pero creo que de la época del proceso de abertura, que es si solo se puede pensar dialécticamente o solo puede haber un método dialéctico, y entonces, aunque tú no lo sepas, haces eso, o si realmente hay dos métodos, que eso también fue una polémica, bueno, de la época no solo, porque yo creo que es una polémica que suele, que tuvo ahí como varios picos. Por cierto, el de la lógica formal, que bueno, también con lo que ha comentado Maya, que dice que hay que diferenciarlo del subjetivismo, etcétera, etcétera, eso para mí es un palo bastante evidente a... Esto no me acuerdo del mismo de qué año es, pero yo creo que de esa época ya de los 50, 60, cuando volvió a surgir la polémica sobre la lógica formal y la lógica dialéctica por la polémica que tuvieron con los chinos, que esto es una cosa que ya también comentamos en el seminario de Rosenthal, ahí había un sector que era muy minoritario, que aparentemente de repente descubrió a Wittgenstein y dijo, no, es que no hay contradicciones, todas las contradicciones son por problemas subjetivos, de que se han utilizado mal las palabras, no hay ninguna contradicción. Y que es un palo para mí bastante evidente a eso, pero... Y yo ahí, por cierto, por curiosidad, yo ni en el primer debate ni en el segundo, o sea, en el primer debate yo creo que yo sí que es claramente más situado Lilinkoff en la órbita de hay dos métodos distintos, entonces pues aplicar uno y otro. Pero luego, por ejemplo, en el otro yo no sé si Lilinkoff es muy... Y me da un poco la sensación que sí es un poco pro-Rosenthal en el sentido de decir, bueno, sí hay una lógica dialéctica, pero... O sea, no porque sea Rosenthal el mayor exponente, porque es el que leímos el día de aquí. Una lógica dialéctica, pero ojo, cuidado, que no desestimemos la lógica formal, pero un poco, a lo mejor, tirando ligeramente, sí que diría, hacia no, lógica dialéctica eso es lo que implica. Pero depende para qué es, de forma. O sea, ¿para qué? No excluye la lógica. Claro, no la excluyes, depende para qué. Claro, ¿Cuál es el eso. objetivo de qué estás apuntando? No, Sí, pero claro, por eso quiero decir que orbitan toda esa órbita porque esa es un poco la postura de Rosenthal, pero no es la postura de todo el mundo. Por ejemplo, esto ocurrió varias veces, primero con los chinos, pero antes de los chinos, en los años 20 en Rusia, la tendencia esta que quería destruir la lógica formal porque decía que la lógica formal era, vamos, bueno, el adjetivo de esto de burgués, idealista, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que a mí sí que me parece que Lilinkoff se sitúa un poco, a lo mejor, con preponderancia hacia no darle excesiva importancia igual a la lógica formal, pero sí como sin desestimarla totalmente. Hay otros textos en los que la defiende. ¿Cuál? Hay otros textos en los que defiende la utilidad de la lógica formal. Es que está hablando del método dialéctico. No tiene el mismo rango en la teoría del conocimiento que la lógica dialéctica. Claro. A las dos las llamas lógica, pero tienen, digamos, un rango completamente distinto. ¿No? Aunque se llamen lógica, no son lógicas que se contraponen, no es lo mismo. Se sitúan o que conviven, ¿no? Son Y luego procedimientos de pensar. Sí, pero te insisto que eso, o sea, es lo que tú opinas, pero no todo el mundo opinaba eso. O sea, yo opino igual, Pero... Y también lo opina, no me acuerdo cuál texto, pero se me olvida el Lilinkoff. Bueno, de hecho, no sé Lilinkoff el que dice, yo creo que igual es el propio libro, ¿no? Que dice en algún momento como que uno es una especie de que te ayuda a establecer el conocimiento y el otro te ayuda como a adquirir un nuevo conocimiento. Algo así. Yo no sé si lo dice aquí o en algún otro sitio o lo dice otro autor, pero dice algo así. Puede ser que en los anteriores puede ser. Quiere sonar. Pero yo creo que la dialéctica, el método dialéctico, si alguien va a hacer ciencia, no es que lo aplique sin conocerlo, o lo conoce y lo aplica, o no lo conoce y hace, pues no sé, ciencia
en metafísica. Entonces, yo creo que el método, por eso es tan difícil. Para mí el método tal como lo plantea Ilienkov es bastante denso y bastante difícil precisamente porque si lo quieres aplicar, tienes que manejarlo y para eso hay que profundizar, quizás con esto y con otros libros y con el mismo Marx, porque en el Capital la gente lee el Capital y la gente lo lee y termina y solo repite materialismo dialéctico, histórico, pero no se aclara muy bien con el método. O sea, y Marx tiene un método, el aporte de él a la ciencia es el método histórico, la dialéctica en ese proceso histórico donde se hace ese análisis. Y la gente lo ve desvinculado. O lee el Capital y se vuelven expertos en el Capital, pero cuando le dices tú sobre el método, igual los que venimos de otras ciencias, como yo que vengo de la psicología, y entonces has estado aplicando durante años, ya como estudiante, el método a lo que es mi disciplina. O a la sociología también y a otras disciplinas que se aplican. Vamos a ver. Aquí Ilienkov habla de un caso concreto, que es la contradicción entre la ley del valor y, como ley universal, y la constatación empírica de la ganancia como ganancia media. La tendencia a la ganancia a ser ganancia media y la contradicción con decir que la ganancia viene del tiempo de trabajo que incorpora. Y eso más lo resolvió. Lo resolvió, aunque no lo dice aquí, me imagino lo dirá más adelante, con, ya lo he repetido, con el término, con la idea del precio de producción. Los clásicos aplicaban los precios naturales, directos, sin mediación, y más aplica el precio de producción. Pero hay otro debate donde se manifiesta también la contradicción entre valores y precios, que es el problema de la transformación. Si uno va a ver el debate que ha habido de la transformación desde principios del siglo, cuando comienza con Tugan Baranowski y con este personal a principios del siglo XX, y sigue hasta hoy, casi 130, 150 años de debate sobre el problema de la transformación, son muy pocos los que lo han enfocado con el criterio metodológico que plantea Ilienkov. Por ejemplo, Fred Mosley, en su último libro, sí que aplica esa cuestión. Es decir, la contradicción como una expresión de la realidad y tal. La mayor parte de los intentos de resolución del problema son algebraicos. Son formales. El método iterativo de uno, las ecuaciones, la modificación de las ecuaciones básicas de la acumulación capitalista de otros, son lógico-formales. Todos los debates, la mayor parte de los debates. El tiempo, una solución muy debatida de Carchetti, ¿cómo se llama el otro? Pues no me acuerdo ahora. Que dice, pues el capital se va transformando en distintos periodos, entonces el método iterativo, bueno, el método iterativo es el de Anwar Sheikh, pero los distintos periodos de la transformación, todo es lógico-formal. No hay un enfoque del problema pues sí hay, pero son muy pocas. La respuesta de Morishima, de los japoneses. ¿Por qué es más difícil? La crítica que hace Samuelson, la respuesta que da Seaton a Samuelson, porque la propia economía burguesa interviene diciendo, Samuelson, mire, ahí hay una contradicción. La ley del valor no funciona, porque no puede explicar la transformación de los valores en precios. Y le responde Seaton y otros autores, y todos intervienen en términos cuantitativos y propios de economistas formales. No hay una profundización. Bueno, aquí hay un problema objetivo, una contradicción objetiva. Vamos a profundizar en el conocimiento de la realidad. No. Para identificar nuevas, como he dicho por aquí, nuevas categorías simples, no, ¿cómo le llama? Eslabones intermedios. ¿No? Bueno, no sé. Eslabones Intermedios y le llama
están las demostraciones teóricas Y empíricas. y Sí. las formas específicas. Encontrar nuevas formas específicas del proceso de producción y de transformación de valores y precios en la sociedad capitalista. Ese procedimiento es el que menos autores han seguido. Los hay, pero son una minoría. Muy bien. Yo creo que Rosdolsky también, no me suena a mí, ¿Eh? que Rosdolsky también lo utiliza, porque es uno de los primeros dialécticos también fuera del marxismo soviético. El estudio de los Grundrisse y tal. Yo en relación a esto del método, estoy de acuerdo en que es uno de los asuntos más complicados y sin embargo yo diría que de los más necesarios, porque en mi opinión la conciencia que permita, digamos, superar el capitalismo, necesita, digamos, de apropiarse este método o de generalizarse este método, que todavía me da a mí la impresión de que está bastante en pocas condiciones de ser apropiado de manera general, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros pensamos como lógicos formales, muchas veces en el mejor de los casos, y pensar dialécticamente nos cuesta mucho trabajo. Así que es una tarea que necesita de que nos pongamos a ella en amplitud, vamos. Y yo de la gente que he leído así, yo no lo he leído mucho, tampoco, pero de los que he leído así, yo creo que la gente de la crítica práctica, los de Juan Íñigo Carrera, son los que más me han, digamos, convencido de su planteamiento.